Si ves este vídeo completo, vas a entender la bolsa mejor que la mayoría de las personas que invierten. Vas a aprender todo lo esencial para invertir con sentido común y evitar errores graves. Aquí no vas a encontrar promesas de hacerte rico rápidamente. Vas a encontrar el método y la lógica que siguen los inversores para ganar dinero con el tiempo. Y sinceramente, creo que van a ser 2 horas de tu tiempo muy bien invertidas. Así que prepárate porque tenemos 2 horas en las que vamos a ir progresivamente subiendo de nivel. Empezaremos desde lo más básico y acabaremos viendo conceptos mucho más importantes y avanzados. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Si estás aquí es porque seguramente estás concienciado de la importancia de invertir, lo cual ya es buena señal. La inflación hace que invertir sea fundamental. Veamos un ejemplo para verlo. Aquí tenemos una situación en la que tenemos 10.000 euros y suponemos que los mantenemos guardados en casa o en una cuenta bancaria que no paga intereses. El ejemplo es exactamente igual si fueran 10.000 dólares o 10.000 pesos. Si tenemos una inflación media del 1% durante los próximos 20 años, en 20 años esos 10.000 euros se habrán depreciado hasta valer 8.100 euros de hoy en día. Pasados esos 20 años, con esos 10.000 euros podremos comprar menos cosas que hoy, por la subida de los precios. Es lo que se conoce como pérdida de poder adquisitivo. Es como si hubiéramos perdido cerca de 2.000 euros. En esta tabla vemos el valor que mantendrían esos 10.000 euros cada año, o visto de otro modo, vemos el valor que van perdiendo. Básicamente esto es como cuando oímos que con 10 euros antes comprabas esto y lo otro, y que ahora no da para casi nada. Si la inflación media es del 2%, la pérdida de valor de nuestro dinero cada año será mayor que en el caso anterior. Después de 11 años ya habremos perdido 2.000 euros, y después de 20 años más de 3.000. Si tenemos una inflación del 3%, al cabo de 20 años habremos perdido casi la mitad de los ahorros, solo con una subida de los precios del 3% anual. En caso de una inflación del 4% anual, perderíamos más de la mitad de nuestro dinero. Y en un caso más extremo, con una inflación del 8%, al cabo de 20 años, nuestros 10.000 euros equivaldrían solo a 1.800 de hoy. Todo dependerá de la inflación que haya en nuestro país. Así que nuestros ahorros, que tanto nos ha costado conseguir, se van difuminando cada día por la inflación. Pero este problema tiene una solución. Esa solución es invertir. Por otro lado, la situación de las pensiones es delicada. En el caso de España, el modelo no es sostenible a día de hoy, y más insostenible será cuando las personas de entre 45 y 64 años se jubilen. Con la situación de las pensiones, invertir se vuelve más necesario. Aparte de para asegurarse una pensión, y para evitar que nuestro patrimonio pierda valor cada día por la inflación, se puede invertir por muchos otros motivos. Mejorar tu nivel de vida, generar unos ingresos extra para poder gastarlos en lo que quieras, tranquilidad financiera, la libertad financiera o simplemente aquello que quieras conseguir en la vida. Si miramos lugares donde invertir, podemos ver que la bolsa ha generado muy buen rendimiento en los últimos 2 siglos y además vemos que ha sido un rendimiento bastante constante en el tiempo. La bolsa se caracteriza por tener un histórico grande de generar buena rentabilidad. La rentabilidad histórica media de la bolsa de Estados Unidos desde 1800 ha sido más o menos del 6,5% anual excluyendo la inflación, es decir, del 6,5% real. Para entender la diferencia entre rentabilidad real y rentabilidad nominal, vamos a utilizar un ejemplo. Imaginamos que nos suben el salario un 3%. Este sería el crecimiento nominal. Pero si la inflación es del 3%, el crecimiento real del salario será del 0%. Nos han aumentado el salario, pero los precios de todo han subido en la misma proporción, así que nuestro poder adquisitivo será el mismo. Eso refleja el crecimiento real. Bien, esta rentabilidad generada por la bolsa se ha debido a la suma de 2 componentes. De media, las empresas han empleado sus beneficios para reinvertirlos en la propia empresa y para pagar dividendos. Más o menos la mitad a cada cosa. Con esa reinversión de los beneficios, han conseguido de media, repito, de media, que crezcan de manera real sus beneficios un 3,25% al año aproximadamente. Este es un crecimiento similar al crecimiento de la economía desde 1800. Estamos hablando de un crecimiento real, es decir, el crecimiento nominal sería de este 3,25% más la inflación. Como a largo plazo el precio de las acciones de una empresa aumenta al mismo ritmo que aumentan sus beneficios, con esto explicamos un 3,25% de rentabilidad real de la bolsa.
La otra mitad de los beneficios decíamos que la han usado para pagar dividendo. El PER histórico de la bolsa ha sido de 15 o 16. El PER es la relación entre el precio de la acción y los beneficios generados por la empresa. Así que la inversa de esto sería una especie de rentabilidad de la inversión. Esto es una simplificación excesiva, pero sirve para que se entienda. La inversa es 1 entre 15,5, igual a 6,45%. Si reparten la mitad del beneficio como dividendo, tenemos la mitad de 6,45%, que aproximadamente es un 3,25%. Sumando ambas partidas, llegamos al 6,5% de rentabilidad real media anual para el accionista. Esta es la rentabilidad media de la bolsa en los últimos 200 años. También hay que tener en cuenta lo siguiente: la bolsa tiene volatilidad, sube y baja todos los días, y puede haber años con rentabilidades muy grandes y otros años en pérdidas. De hecho, podemos ver grandes caídas a lo largo de la historia en el S&P 500, el principal índice bursátil de Estados Unidos y un índice de referencia mundial. Aquí tenemos la rentabilidad del S&P 500 en cada década. Pero la volatilidad desaparece en el largo plazo. Aquí podemos ver que la rentabilidad de la bolsa a un año vista ha sido muy variable en los últimos 75 años. Se ha podido ganar hasta un 55% en un año, pero también perder hasta un 37%. A 5 años vista, la horquilla se reduce considerablemente, y la pérdida máxima ha sido de solo del 2% anual, y la ganancia máxima del 29% al año. Y a 20 años vista, incluso en el peor de los casos, se ha ganado dinero. Por esto, no se puede predecir lo que hará la bolsa de aquí a 1 o 2 años, pero es muy probable que la bolsa suba en los próximos 15 o 25 años. Incluso el IBEX 35, con un rendimiento malo desde el 2007 hasta el 2022, ha generado buena rentabilidad si incluimos los dividendos pagados, de casi el 10% anual de media desde que se creó el índice en 1992. Aquí tenemos los mercados bajistas de los últimos 100 años, unos más largos, otros más cortos, unos más profundos, otros menos, y a veces se dan con más frecuencia y otras veces pasan muchos años sin ninguno. Pero lo que hay que saber es que les habrá, y que después de un mercado bajista empiezan los mayores mercados alcistas. Lo que tenemos que saber es que en los últimos 100 años ha habido en el S&P 500 13 caídas del 20% más, 9 de las cuales fueron del 30% más. Esto es que cada 10 años de media, más o menos, hay una caída en el mercado del 30% más, así que en cada año hay una probabilidad del 10% de tener caídas de más del 30%. Al respecto, Warren Buffett dice lo siguiente: si no estás preparado para ver caer tu inversión un 50% sin entrar en pánico, no deberías invertir en bolsa. Hay que ser conscientes de que invertir en bolsa tiene riesgos, y que si no puedes soportar las caídas, mejor no invertir. Aquí debes ser muy honesto contigo mismo. Sabemos que pueden ocurrir caídas bruscas en bolsa, como en la burbuja.com del 2000, donde el S&P 500 cayó un 49%. Otras caídas fuertes fueron las siguientes: un 57% en la crisis financiera del 2008, un 34% en la pandemia en marzo de 2020, o un 25% en 2022, por la alta inflación y por las subidas de los tipos de interés. Estos crash ocurren alguna vez. Como vemos, ha habido 4 en los últimos 30 años, pero no sabemos cuándo van a ocurrir. Y a pesar de todos estos crash, el S&P 500 ha generado una rentabilidad incluyendo dividendos del 1300% en los últimos 30 años, por lo que vemos que la inversión en bolsa a largo plazo es una inversión rentable y hasta cierto punto segura. Pero esto hablando de la bolsa en general, de los índices, que es un ponderado de un gran número de empresas, pero para cada acción en particular dependerá de la evolución del negocio de esa compañía. Por ejemplo, una empresa puede quebrar, como Revlon. En este caso, los accionistas perderán todo el dinero invertido. También su negocio puede entrar en decadencia. Invertir en BlackBerry en 2008 y mantener la inversión hasta el 2023 hubiera significado perder el 97% del dinero invertido. Pero si invertimos en una compañía cuyo negocio crece y va bien en el futuro, podemos generar muy buena rentabilidad. Por ejemplo, invertir en Iberdrola hace 10 años habría generado una rentabilidad media anual del 16%, incluyendo dividendos. Una inversión en Grupo Aeroportuario Centro Norte, que gestiona 13 aeropuertos en México,
habría generado en los últimos 10 años un 18% de rentabilidad anual de media en dólares, incluyendo los dividendos cobrados. La rentabilidad anual de Mastercard en los últimos 10 años ha sido de un 20% anual. En el caso de Alphabet, la matriz de Google y de YouTube ha sido del 25% anual. No he cogido las acciones que más rentabilidad han dado. Nvidia, Tesla, Broadcom, Eli Lilly, AMD y un largo etcétera han tenido una rentabilidad bastante superior en los últimos 10 años. He querido mostrar empresas que estaban en nuestra vida cotidiana y que tenían un negocio fácil de entender. Una compañía que genera, distribuye y vende electricidad, una gestora de aeropuertos, una empresa que procesa pagos con tarjeta, o Google, que lo usamos a diario desde hace muchos años. En esta tabla vemos lo que sería hoy una inversión de 10.000 euros o dólares en cada una de estas empresas. Por supuesto que no todas las acciones que compremos van a ir así de bien. Simplemente es para que veas que un inversor particular puede conseguir buenas rentabilidades simplemente comprando buenos negocios y siendo paciente. De hecho, creo que estamos en el momento de la historia donde es más fácil invertir para el inversor particular paciente. Te explico por qué. El primer motivo es que nunca había sido tan fácil encontrar la información de las empresas. Inteligencias artificiales como ChatGPT, Gemini, etc. nos dan información que antes se tardaba mucho en encontrar, si es que se encontraba. Son herramientas que nos ayudan mucho a encontrar información clave y además de una manera muy rápida. Nos ayudan mucho a hacer el análisis y de forma más rápida. Aquí muestro un ejemplo de búsqueda de la cuota de mercado de Amadeus en ChatGPT. Eso sí, la IA no debe sustituir nunca nuestro criterio como inversor. El segundo motivo es el aumento de la volatilidad, lo que facilita comprar barato y vender caro, si uno es paciente. Hoy la bolsa se mueve mucho más rápido que hace unos años. Hay más subidas rápidas, caídas más fuertes y más días en los que parece que todo cambia en cuestión de horas. A eso lo llamamos volatilidad. La volatilidad no es más que eso. Movimientos más bruscos y más rápidos en los precios. Y la pregunta es, ¿por qué hay más volatilidad hoy que en el pasado? La respuesta es que el mercado ha cambiado, y ha cambiado mucho. La primera razón es que la sociedad de hoy es mucho más impaciente. Vivimos en un mundo donde lo queremos todo ya. Queremos respuestas inmediatas, resultados rápidos y beneficios rápidos. Nadie quiere esperar. Todo va más deprisa. La información, las decisiones y también el dinero. Y esa impaciencia también se nota en la bolsa. Antes, muchos inversores pensaban más en el largo plazo. Hoy mucha más gente quiere ganar dinero rápido. Si una acción no sube enseguida, se vende. Si cae un poco, muchos se asustan y salen corriendo. Esa falta de paciencia ayuda a que los movimientos sean más agresivos y más frecuentes. La segunda razón es que la información viaja mucho más rápido. Hace años una noticia tardaba tiempo en llegar al mercado. Hoy no. Hoy una noticia da la vuelta al mundo en segundos. Un dato económico, una declaración de un banco central, un titular negativo o incluso un simple rumor pueden mover millones de euros en cuestión de segundos. Y eso hace que la bolsa reaccione mucho más rápido que antes. El problema es que, cuando todo reacciona tan rápido, muchas veces también se reacciona de forma exagerada. No da tiempo a pensar con calma. Se compra rápido y se vende rápido. La tercera razón es que hoy los algoritmos tienen mucho peso. Antes, el mercado lo movían sobre todo las personas. Hoy una gran parte del dinero lo mueven máquinas. Son programas automáticos que compran y venden siguiendo órdenes matemáticas. No piensan, no dudan y no esperan. Solo reaccionan. Si detectan una subida, compran. Si detectan una caída, venden. Y lo hacen en milésimas de segundo. El problema es que muchos de estos sistemas reaccionan igual al mismo tiempo. Y cuando muchas máquinas hacen lo mismo a la vez, los movimientos se hacen mucho más rápidos y mucho más violentos. La cuarta razón es que la liquidez parece grande, pero en realidad es más frágil. La liquidez da la facilidad para comprar y vender sin mover demasiado el precio. En días tranquilos parece que hay mucho dinero y que siempre hay alguien dispuesto a comprar o a vender. Por eso, cuando llega el miedo o la tensión, la liquidez desaparece muy rápido. Y cuando faltan compradores o vendedores, el precio se mueve bruscamente. Y la quinta razón es que los ETFs y la inversión indexada también amplifican los movimientos. Antes, muchos inversores elegían acciones una por una. Hoy gran parte del dinero entra y sale a través de ETFs y fondos indexados. En este gráfico vemos el fuerte crecimiento de la inversión indexada.
¿Y qué significa eso? Que muchas veces el dinero no entra o sale de una empresa en concreto, entra o sale de un grupo entero de empresas al mismo tiempo. Por eso, cuando entra dinero, sube casi todo, y cuando sale dinero, cae casi todo. Eso hace que muchas acciones se muevan juntas, aunque no todas tengan los mismos problemas o las mismas oportunidades. Y eso también aumenta la volatilidad. Y también las oportunidades de compra. Por lo tanto, hoy hay más volatilidad porque vivimos en un mundo más rápido, más impaciente y más automático. La gente reacciona antes, las noticias viajan más rápido, las máquinas operan en segundos, la liquidez desaparece rápido y los ETFs hacen que todo se mueva en grupo. Y por eso la bolsa de hoy no es necesariamente más peligrosa que antes, pero sí es mucho más rápida, más sensible y más brusca. En resumen, la bolsa es un gran lugar para invertir, ya que la rentabilidad que genera es mayor que otras alternativas de inversión, con un riesgo relativamente bajo, si pensamos a largo plazo. Y además, estamos en el mejor momento de la historia para el inversor particular, si hace bien las cosas. Pero hay que tener estómago, hay que tener fortaleza intestinal para estar invertido y aguantar las caídas cuando ocurran. Como decíamos hace unos minutos, al invertir no solo evitamos que nuestros ahorros pierdan valor, sino que además conseguimos que estos se revaloricen. Además, gracias al interés compuesto, nuestro dinero crece de forma exponencial. Vamos a hacer un sencillo ejercicio. Suponemos que invertimos en bolsa $10.000 y aportamos 200 euros al mes, es decir, 2.400 al año. Si obtenemos una rentabilidad del 5% anual, el dinero que tendríamos después de 15 años sería de $75.000 y habríamos aportado un total de $46.000. Si en vez de obtener un 5% obtenemos un 10% anual, acabaríamos con 125.000. Si en vez de un 10% generamos un 15%, pues tenemos $212.000. Aquí se puede jugar y poner el caso que se quiera. Si ponemos 25 años en vez de 15, por ejemplo, acabaríamos con $900.000. Con esto quiero mostrar lo que varía el patrimonio final en función del tiempo y de la rentabilidad que cada uno es capaz de conseguir. Así que, invertir nos evita la pérdida de valor de nuestro patrimonio por la inflación, y a mayores nos lo revaloriza. Además, nos hace tener una fuente de ingresos más. Cuantas más fuentes de ingresos tengamos, más seguridad tendremos. La fuente más importante de ingresos suele venir del trabajo de cada uno, pero salvo ciertos casos, el trabajo no está asegurado. Tener otra fuente de ingresos alternativa al trabajo viene bien. Por otro lado, podemos tener imprevistos que nos supongan una salida de dinero importante, como puede ser una avería grave en el coche, algún tema médico urgente, etc. Esa segunda fuente de ingresos nos ayudará en estos casos. Vemos que invertir en bolsa es, por lo general, una buena inversión, siempre que se sepa lo que se está haciendo, ya que la rentabilidad del inversor particular dependerá de sus conocimientos y de sus habilidades como inversor. Y es una pena que el inversor particular medio tenga una rentabilidad modesta, y en algunos casos pérdidas. Y generalmente esto es debido a falta de formación. Así que este curso intenta aportar su granito de arena para cambiar esto. Un antiguo proverbio dice: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Lo mismo aplica a la inversión. Ahora te muestro 3 formas de invertir en bolsa a largo plazo. Podemos invertir directamente en índices, como en el S&P 500, que se compone de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, o en el IBEX 35, que consta de las 35 empresas más importantes de España, y así con cualquier índice. Esto lo podemos hacer a través de ETFs. Esta forma de invertir se la conoce como inversión pasiva, ya que no hay gestión. Simplemente se invierte en todas las acciones que componen ese índice. Tiene la ventaja de que es muy sencillo, al no haber gestión, y al estar invertidos en todas las empresas del índice, estamos diversificados. Por contra, al no haber gestión, no se seleccionan las mejores acciones. Los fondos de inversión son instituciones donde los inversores depositan su dinero y un gestor profesional lo gestiona invirtiéndolo en lo que considere mejor. Así que aquí sí hay gestión. Por contra, requieren de un pago de comisiones por la gestión y tienen ciertas limitaciones, como la obligación de estar prácticamente al 100% invertidos, lo que obliga a comprar cuando una persona deposita dinero en el fondo,
y a vender cuando un partícipe retira el dinero. Otro problema es la alta presión a la que está sometido el gestor del fondo. Es necesario generar rentabilidad rápido para que los partícipes no se vayan del fondo y que el fondo pueda ser rentable. Presión para conseguir rentabilidades a corto plazo es un hándicap muy grande para poder hacer una buena gestión a largo plazo. Por eso, hay pocos fondos que baten al mercado de manera consistente. Las acciones nos proporcionan la libertad de inversión. Podemos elegir las acciones que queramos comprar y cuándo las queremos comprar. Podemos elegir las mejores acciones. En contra, se necesita de nuestra gestión, que requiere tiempo y formación. Y aunque los ETFs, los fondos y las acciones puedan ser buenas inversiones, hay que tener en cuenta que la inversión más rentable no tiene por qué ser la que más está subiendo. En 2007, 2008, cuando empecé a invertir en bolsa, nadie hablaba de invertir en el S&P 500. Nadie quería invertir en un índice que en 9 años había caído un 55%. Una rentabilidad pésima. Nadie quería invertir en el IBEX 35 en 2020, después de la nula rentabilidad del IBEX 35 del 2007 al 2020. Pero resulta que el S&P 500 en el 2009 o el IBEX 35 en 2020 fueron una gran inversión. Las rentabilidades buenas se hacen cuando se compra barato, como vemos en este estudio con el PER al que cotizaba el S&P 500 y la rentabilidad anual obtenida después de 5 años. Vemos que, cuando menor era el PER al que cotizaba el S&P 500 en el momento de la compra, mayor fue la rentabilidad. Y ahora los índices no se pueden comprar baratos. Los índices están caros, como podemos ver en el PER histórico del S&P 500. Además de que, en los índices inviertes tanto en las buenas empresas como en las malas, por lo que dudo mucho que los índices sean la mejor inversión de aquí a 10 años. Eso no quita que puedan ser una buena inversión, pero no creo que sea la mejor. Bien, vamos a ver ahora qué es la bolsa y cómo funciona realmente. La bolsa es un mercado que une a empresas en busca de financiación con inversores que quieren sacar una rentabilidad a sus ahorros. Esto se puede ver como una especie de centro comercial, donde cada empresa tendría su tienda donde vende sus acciones, y los clientes serían los inversores. Esto se le conoce como el mercado primario. Lo bueno que tiene la bolsa es que las acciones compradas de una empresa se pueden vender a otros inversores. Esto se le conoce como mercado secundario y genera mucha flexibilidad. Si invertimos en una empresa que no cotiza en bolsa, será muy difícil vender esas acciones, ya que no tendremos un mercado donde hacerlo. El mercado primario solo serían las salidas a bolsa o las ampliaciones de capital, que es cuando la empresa vende sus acciones en el mercado. Después serán los inversores los que las vendan en el mercado secundario, que es donde se realizan la gran mayoría de las operaciones. Si la bolsa es el mercado, los brokers son los intermediarios, y ambas partes cobran comisiones por las operaciones. Un broker es el agente que actúa como intermediario entre un comprador y un vendedor. Antes eran personas que compraban o vendían las acciones en el edificio de la bolsa en nombre de su cliente. Hoy en día, Internet hace posible que todo esto lo podamos hacer automáticamente a través del móvil o del ordenador. Los brokers han evolucionado y los mercados también. Los edificios de las bolsas eran donde se compraban y vendían las acciones. Ahora están prácticamente vacíos, al negociarse las acciones a través de Internet. Hasta ahora hemos visto dos características de la bolsa. 1. La liquidez, que permite comprar y vender rápido. Y la segunda es la rentabilidad. Hemos visto cómo el IBEX 35 o el S&P 500 han generado de media un 9% anual. Pero esta rentabilidad no está libre de riesgo, ya que, al invertir en una acción, se puede perder toda la inversión si quiebra la empresa, como por ejemplo Abengoa. Son casos puntuales, pero pueden ocurrir. Otra característica de la bolsa es que el mercado está regulado. Para velar por su correcto funcionamiento están los organismos reguladores, como la SEC o la CNMV. Por ejemplo, para salir a bolsa, una compañía debe presentar las cuentas anuales auditadas de los últimos años y otra serie de requisitos, para dar seguridad y transparencia a los inversores. Veamos ahora por qué y cómo salen las compañías a bolsa. Imaginamos una empresa privada que tiene 4 dueños, sus 2 fundadores y otros 2 socios, y que la empresa está dividida en 40 millones de acciones de la forma que vemos en la tabla, por lo que el fundador A posee el 35% de la compañía, el fundador B el 30%, etc. En un momento dado, la compañía necesita dinero para un nuevo proyecto, para expandirse o por el motivo que sea.
pero no quiere pedir prestado al banco. Puede ser porque la financiación que le ofrece el banco sea un interés muy alto o porque la compañía no quiera endeudarse más. Así que deciden que entren nuevos socios, nuevos inversores, que pasarán a ser también dueños de la compañía a cambio de dinero. Estos nuevos inversores tendrán derechos económicos, como recibir el pago de dividendos en caso de que la compañía los pague, y políticos, como poder votar en las juntas de accionistas. Para que pueda entrar cualquier inversor del mundo, la compañía sale a bolsa a través de una oferta pública de venta, OPV o también llamada IPO. Otros motivos para salir a bolsa son para facilitar la venta de acciones de los accionistas actuales y para que la empresa gane prestigio y visibilidad. Para la salida a bolsa, esta empresa contrata a un banco de inversión, como por ejemplo Goldman Sachs o Morgan Stanley, que actúan como intermediarios. Estos bancos ayudan a valorar la empresa, preparar la documentación, buscar inversores o fijar el precio de salida a bolsa. Supongamos que la empresa quiere recaudar 100 millones de euros. Después de analizar la compañía, los bancos estiman que podría valer 400 millones antes de salir a bolsa. Esto se llama valoración pre-money. Si quieren recaudar 100 millones, la valoración post-money, después de salir a bolsa, será de 100 millones más, es decir, de 500 millones. Ahora viene la parte clave. Si el valor total tras la IPO va a ser de 500 millones y el precio por acción se fija en 10 euros, significa que habrá 500 millones dividido entre 10 euros, igual a 50 millones de acciones totales en circulación. Pero antes había 40 millones de acciones. Por tanto, se emitirán 10 millones de acciones nuevas. Esas 10 millones de acciones nuevas representan el 20% de la empresa tras la salida. ¿Y qué pasa con los 4 dueños originales de la empresa? Antes de la salida a bolsa había 40 millones de acciones. El fundador A tenía 14 millones, así que el 35% de las acciones. Después de emitir 10 millones de acciones nuevas, ahora hay 50 millones de acciones en circulación. El fundador A sigue teniendo 14 millones de acciones, pero ya no son el 35% del total. Ahora posee el 28% de todas las acciones en circulación. Ha pasado del 35% al 28%. No ha perdido acciones, y el valor de estas acciones sigue siendo de 140 millones de euros, pero sí ha perdido porcentaje. Eso es la dilución. ¿Y cómo se fija el valor de la empresa? Este valor no se inventa, se basa en comparables del sector, beneficios esperados, crecimiento de la empresa y demanda de inversores institucionales. Los bancos van hablando con grandes inversores y les preguntan: si sacamos la acción entre 8 y 12 euros, ¿cuántas comprarías? Con esa demanda construyen un libro de órdenes. Si hay mucha demanda, el precio final se fija en la parte alta del rango. Si la demanda es floja, en la parte baja. Una vez que la acción comienza a cotizar en bolsa, el precio de la acción ya no lo fija el banco, lo fija el mercado, en base a la oferta y demanda de acciones por parte de los inversores. Esto lo explicaremos en detalle en unos minutos. En el ejemplo he utilizado euros, pero es igual si utilizamos dólares o la moneda que queramos. Por lo tanto, las acciones son las fracciones en las que se divide una empresa. Da lo mismo tener 2 acciones de una compañía que tiene en total 8 acciones emitidas que tener una acción en caso de tener 4 acciones emitidas. En ambos casos tendremos el 25% de la compañía, que es lo importante. Así que, una compañía cuya acción vale $20 no quiere decir que esté más cara que otra compañía cuya acción vale 10. Todo dependerá del número de acciones en las que se haya dividido la empresa. Es decir, dependerá de cómo se haya dividido la tarta. Si se divide en menos trozos, cada trozo será más grande. Eso mismo que decir que si la divide en menos acciones, cada acción valdrá más. Pero el total será el mismo. La capitalización bursátil sigue siendo la misma, que es lo mismo que el market cap. Y es el precio que tendríamos que pagar si quisiéramos comprar todas las acciones de la compañía. Es decir, si quisiéramos comprar la compañía entera. Si queremos saber cuál es la capitalización de una compañía, solo tenemos que hacer lo siguiente. Ponemos en Google el ticker de la compañía y después stock. El ticker es el código bursátil de la acción y en el caso de Coca-Cola es KO. Si pusiéramos en Google Coca-Cola stock, el resultado sería el mismo. Aquí abajo siempre se nos mostrará la capitalización de la acción, que en este caso es de 344.000 millones de dólares en el momento de grabación. Por cierto, si en algún momento del curso tienes dudas sobre algo de lo que estamos comentando, puedes dejarlas en un comentario. Intentaré responder y ayudarte en lo que pueda. Y no tengas miedo por preguntar algo que pueda parecer básico.
Todo inversor ha empezado sin saber nada de esto. Acabamos de ver las salidas de las empresas a bolsa, donde las empresas tratan de recaudar el máximo dinero posible. Ya hemos dicho que salen a bolsa para recaudar dinero e intentar salir a bolsa al precio más alto posible. Por este motivo es muy raro que una empresa salga a bolsa barata. Normalmente salen caras, y por eso considero que no es recomendable comprar una acción en la salida a bolsa. Una vez que la empresa está cotizando en bolsa, y exceptuando el caso de una ampliación de capital, todas las operaciones de compra-venta de acciones se harán en el mercado secundario, donde los inversores compran las acciones a otros inversores. Veamos ahora por qué se mueven los precios de las acciones, algo que mucha gente no sabe y es clave. Los precios de las acciones están sujetos a la ley de oferta y demanda. Según esta ley, si un producto tiene una demanda alta, el precio subirá, ya que hay compradores dispuestos a pagarlo, y bajará en el caso de que la oferta sea mayor que la demanda. Vamos a explicar esto a fondo, ya que es clave, y lo haremos viendo el proceso de compra de una acción, dependiendo del tipo de orden que elijamos. Orden limitada. Se establece un número de acciones y un precio máximo para la compra. Solo se ejecutaría a un precio igual o inferior al fijado. Por ejemplo, mandamos una orden de compra de 20 acciones de Amazon a un precio máximo de $250. Esta orden es más conveniente cuando queremos asegurar el precio y no tenemos tanta prisa en que se ejecute. En una orden de compra a mercado solo se especifican el número de acciones a comprar. Por ejemplo, mandamos una orden de compra de 20 acciones de Amazon. Las acciones se compran al precio o precios más bajos que ofrezcan los vendedores en ese momento, y la ejecución es prácticamente instantánea. Esta orden es más conveniente cuando queremos que la compra se ejecute inmediatamente, y no nos preocupa tanto el precio de la compra, aunque personalmente creo que es mejor utilizar la orden limitada. En cuanto a las órdenes de venta, son las mismas y funcionan igual. Imaginamos que un inversor manda una orden de compra de 100 acciones de Iberdrola limitada a 20,05 euros. Para este ejemplo, vamos a suponer que Iberdrola cotiza a poco más de 20 euros. Poco después, 7 inversores mandan las siguientes órdenes de compra de Iberdrola. Vemos que hay inversores que quieren comprar al mismo precio. Esto hace que, por ejemplo, a 20,01 euros haya 458 acciones en total. Así que este sería el libro de órdenes de compra, que muestra el número total de acciones que hay en total a cada precio, sumando todas las órdenes. Vamos a suponer también que hay inversores que tienen acciones de Iberdrola y las quieren vender. Uno de ellos manda una orden de venta de 120 acciones limitada a 20,08, es decir, no se venderán por menos de ese precio. Poco después, 6 inversores mandan las siguientes órdenes de venta de Iberdrola. Con esto, este sería el libro de órdenes de venta para Iberdrola. Lo juntamos con el de órdenes de compra y tendríamos lo siguiente. Vemos como todos los precios de las órdenes de compra son inferiores a los de venta, así que de momento no se ejecutaría ninguna orden ni de compra ni de venta, y el precio seguirá siendo de 20,07. Ahora un nuevo inversor emite una orden de compra de 250 acciones limitada a 20,06. Esta orden, que está en amarillo, entraría en el libro de órdenes, pero no se ejecutaría todavía, ya que no hay ningún vendedor dispuesto a vender a 20,06. Suponemos que poco después, un inversor que posee 650 acciones de Iberdrola decide venderlas con una orden limitada a 20,06. Como teníamos un inversor que quería comprar 250 acciones a 20,06, se producirá instantáneamente la transacción y por consiguiente el precio de cotización pasará de 20,07 euros a 20,06. El precio al que cotiza una acción es el precio al que se ha ejecutado la última operación. Por eso, en este caso, el precio de Iberdrola sería de 20,06. El inversor 8 quería vender 650 acciones, pero solo venderá 250, que son las que quiere comprar el comprador. Las otras 400 acciones quedarán a la espera. Así que el libro de órdenes pendientes quedaría así. Después de esto, suponemos que un inversor que tiene 1000 acciones las quiere vender, pero las quiere vender ya, así que envía una orden de venta de 1000 acciones a mercado. Como es una orden a mercado, se hará al mejor precio. En este caso, para el que vende, lo mejor es venderlo lo más caro. Así que el mejor precio de venta ahora mismo es 20,05.
así que se venden 100 acciones a 20,05. Pero quedarían 900 acciones sin vender, de la orden a mercado, así que se venden al siguiente mejor precio, que es 20,03, y se venden 135 acciones. Como quedan aún 765 acciones por vender, se venden al siguiente precio, que es 20,02. Se venden las 335. Quedan aún, por tanto, 430 acciones por vender, y se venden al siguiente precio, que es 20,01. En este caso, la orden de compra es de más acciones que las 430 acciones que quedan por vender. Así que se venden las 430 acciones y quedarían en la orden de compra 28 acciones por comprar. Después de esta operación, el precio de cotización de Iberdrola pasaría de repente de 20,06 a 20,01. Acabamos de ver cómo una orden de venta de un número considerable de acciones ha bajado la acción de repente 5 céntimos. Por eso, cuando hay pánico en el mercado y se envían muchas órdenes de venta a la vez, el precio cae bruscamente. Si te está gustando el curso, te agradecería cualquier gesto de apoyo, como dar me gusta al vídeo. Si lo haces ahora para que no se te olvide, mucho mejor. Además, estoy seguro de que conoces a una o a varias personas a las que les vendría bien este curso, por lo que te invito a que compartas este curso con esas personas. Después de la operación, el libro de órdenes quedaría así. El inversor que ha vendido las 1000 acciones a mercado ha provocado que los inversores 1, 2, 3 y 4 hayan comprado el número de acciones que querían al precio que querían. El inversor 5 ha conseguido comprar parte de las 258 acciones que quería, ya que quedan pendientes 28 acciones por comprar. El inversor 4 y el inversor 5 habían puesto el mismo precio de compra, 20,01. Pero como el inversor 4 puso antes la orden de compra, se han comprado primero sus acciones. Una vez que hemos comprado las acciones de una empresa, nos convertimos en dueños de esa empresa, en la parte proporcional de las acciones que tengamos respecto al total de acciones en circulación. Como Iberdrola tiene 6.600 millones de acciones en circulación, si compramos 100 acciones, poseeríamos el 0,00001% de la empresa. Al convertirnos en copropietarios del negocio, aunque sea en una mínima parte, si a la empresa le va bien, a nosotros como accionistas, también. Como accionistas, tenemos dos vías para ganar dinero. 1. Vender las acciones a un precio superior al que las compramos. 2. Cobrando dividendos. Como son las dos vías para ganar dinero con una acción, vamos a explicar cada una de ellas. Para ello, vamos a partir de la cuenta de resultados de Viscofan, que las voy a usar como ejemplo. Tenemos las ventas que tuvieron en 2025, que fueron de 1.251 millones de euros. Hay que tener en cuenta que todas estas cifras están expresadas en miles de euros. Para llegar al beneficio neto, a lo que gana la compañía, hay que restar todos los costes que tiene la empresa. Tenemos consumos de materias primas y combustibles, gastos del personal y demás gastos. Vemos también gastos financieros, como pagos de intereses por las deudas, y el impuesto de sociedades. Después de restar todos los costes, a la empresa le quedan 158 millones limpios. Esto es el beneficio neto. ¿Y qué hace una empresa con el beneficio neto que genera cada año? La empresa puede utilizar sus beneficios para reinvertirlos en la propia empresa. Puede ser para crecer, pero también los puede utilizar para eliminar deuda. En ambos casos nos beneficiamos, porque el valor de la empresa sube, y esto directamente hace que el valor de la acción también suba. Por ejemplo, una compañía que genera unos beneficios de 100 millones puede utilizarlos para crecer. Hay muchas formas, como por ejemplo utilizar esos 100 millones para comprar otra empresa, para construir una nueva fábrica, expandirse a otro país y un largo etcétera. Si la empresa decide utilizar esos 100 millones para eliminar deuda, tendrá 100 millones menos de deuda, y por lo tanto la empresa será más valiosa. Aumentar el valor de la acción ayuda a que el precio también lo haga. No hay que confundir valor y precio. Esto lo explicaremos más adelante. De momento nos sirve con esto. Otra cosa que puede hacer la empresa con los beneficios es retribuir al accionista. Lo puede hacer con recompra de acciones o pagando dividendos. Si recompra acciones, se eliminan acciones de circulación, que hace que el valor de la acción suba al haber menos acciones. En el caso de que nos pague dividendos, el valor de la empresa no aumentará, ya que los beneficios los recibiremos los accionistas directamente y no se quedarán en la empresa. Con esto ya sabemos de dónde saca el dinero una empresa para pagarnos dividendos. Vamos a profundizar más en ellos.
Decíamos que los dividendos son la parte de los beneficios de la compañía que se ha decidido repartir entre los accionistas. Imaginamos que dos socios gestionan un restaurante a partes iguales. Tendrán los ingresos generados por las comidas servidas a los clientes, y suponemos que han sido de $500,000 en el último año. También tienen costes, claro. Costes de personal, como camareros y personal de cocina, y costes de comida, alquiler, luz, etc. Suponemos que tienen 400.000 euros de costes en el año. Lo restamos y nos quedan los beneficios. Si deciden repartir todos los beneficios entre los dos socios, lo que reciba cada socio serían los dividendos. Veamos un ejemplo real. Coca-Cola ha generado estos beneficios en 2024 y en 2025, y se prevé que genere 14.000 millones de beneficios en 2026. Decidió repartir como dividendos en 2024 y 2025 las cantidades que vemos en pantalla. 9.116 millones de dólares se prevé que reparta en 2026. Si dividimos los dividendos entre los beneficios, obtenemos la parte de los beneficios que Coca-Cola destina a repartir como dividendos. Esto se le conoce como el payout. Coca-Cola no tiene dos accionistas como el caso del restaurante, tiene millones, así que el reparto de los dividendos se hace por acción. 4.300 millones son las acciones que existen de Coca-Cola aproximadamente. Dividiendo tanto los beneficios como los dividendos entre el número de acciones, tenemos los beneficios por acción y los dividendos que les corresponden por acción cada año. Un accionista que tuviera 100 acciones en 2025 cobró $204 en dividendos ese año. En este gráfico podemos ver el beneficio por acción que ha tenido Coca-Cola cada año y el dividendo por acción anual que ha pagado. Vemos que gran parte de sus beneficios los ha utilizado para pagar dividendos. Luego hay otras empresas que pagan un dividendo muy pequeño, como Nvidia, y otras que no pagan dividendo. El pago de estos dividendos se puede realizar con la frecuencia que considere la empresa. Coca-Cola realiza pagos trimestrales, paga en abril, julio, octubre y diciembre. Vemos que cada pago trimestral fue de 51 centavos por cada acción, así que en todo el 2025 pagó $2,04 por acción. Los $2,04 que habíamos comentado antes. Otras pagan el dividendo semestralmente, como Redeia, la antigua Red Eléctrica, con 2 pagos de dividendos al año. En 2025, los dividendos que pagaron era por el reparto de los beneficios que generó la empresa en 2024. Los dividendos que pagaron en 2024 eran el reparto de beneficios generados en 2023. Así sucesivamente. A diferencia de Coca-Cola, no paga lo mismo cada semestre. Vemos que en julio el dividendo es mucho mayor que el dividendo de enero. Cada empresa establece la política de dividendos que considere. Cada pago de dividendo debe ser aprobado por la junta directiva y después anuncia dicho pago. Este proceso lo vamos a ver con este dividendo de Coca-Cola. En este caso, la fecha de anuncio del dividendo fue el 19 de febrero. La fecha ex dividendo es la fecha en la que hay que poseer las acciones antes de la apertura del mercado para cobrar el dividendo. Es decir, hay que tener las acciones al finalizar la sesión del día anterior. Aquí la fecha fue el 13 de marzo. Así que los accionistas que tuvieron las acciones al cerrar el mercado el 12 de marzo recibieron el dividendo de 53 centavos. Para recibir el pago del dividendo, da igual el tiempo que mantengas la acción. En el caso de Coca-Cola, con tener las acciones al cierre del mercado del 12 de marzo era suficiente. Después, la empresa mira en sus registros para saber quiénes son los accionistas de la empresa y, por tanto, quiénes tienen derecho a cobrar el dividendo. Esto se hace en la fecha de registro, que en Coca-Cola fue el 13 de marzo. Por último, tenemos la fecha de pago, que en Coca-Cola fue el 1 de abril. Da igual si vendemos las acciones entre el 13 de marzo y el 31 de marzo. Cobraremos el dividendo si teníamos las acciones al cierre del 12 de marzo. Transcurren unos días o unas semanas desde la fecha ex dividendo hasta el pago para que le dé tiempo a la empresa para asegurarse de que reciben el pago correctamente todas las personas que tienen el derecho al cobro. En el caso de Red Eléctrica, el dividendo que se pagará el 1 de julio se anunció el 24 de febrero. La fecha ex dividendo será el 29 de junio y la fecha de registro el 30 de junio. En este caso solo pasarán 2 días desde la fecha ex dividendo hasta el pago. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que en la fecha ex dividendo la acción bajará aproximadamente el importe del dividendo. Para verlo, vamos a ver qué pasó el 4 de julio de 2025,
fecha ex dividendo de un dividendo de 60 céntimos. La fecha de pago fue el 8 de julio. Este es el gráfico del precio de la acción. Vemos que la acción de Redeia cerró en 18,23 euros el 3 de julio de 2025 y abrió a 17,75 el 4 de julio. Son unos 50 céntimos de caída en la apertura, cifra parecida a la del dividendo pagado. Que ocurra esto es lógico, ya que como ha salido dinero de la empresa valdrá menos. Redeia tiene 540 millones de acciones en circulación. Como el pago fue de 60 céntimos por acción, tuvo que desembolsar 324 millones de euros para pagar el dividendo a todos los accionistas, por lo que la empresa deja de tener esos 324 millones en caja. La empresa vale 324 millones menos, y si lo miramos por acción, el valor real de la empresa pasa a ser de 60 céntimos menos. Estos 324 millones que ha perdido de valor la empresa de repente, ya que pasan a la cuenta de los accionistas, se van recuperando poco a poco con los beneficios que va generando la compañía. Después de un año, lo normal es que la compañía vuelva a tener al menos otros 324 millones para repartir a los accionistas. Normalmente, cuando vemos el gráfico de una acción, solo vemos la evolución del precio. El accionista gana con lo que suba la acción, pero también con los dividendos que reciba, y que no vemos en el gráfico. Esto hace que la mayoría de los índices de todo el mundo tampoco tengan en cuenta los dividendos. Aquí vemos el gráfico del IBEX 35 de los últimos 30 años. Sin embargo, si añadimos los dividendos, el gráfico es bastante mejor. Al ver los gráficos de los índices, generalmente sin los dividendos, da la sensación de que la bolsa es menos rentable de lo que realmente es. El DAX, que es el índice de la bolsa de Alemania, es una excepción y sí tiene sumados los dividendos. En este momento nos podríamos preguntar, ¿cuándo una empresa debe pagar dividendos? Para responder, hay que recordar lo que comentábamos antes. La empresa puede utilizar los beneficios que genere para reinvertirlos en la empresa para crecer, para pagar deudas o para retribuir al accionista. Debería pagar dividendos cuando no pueda utilizar el dinero de mejor manera. Una empresa que pueda crecer con una rentabilidad mayor al del coste de capital debería reinvertir gran parte de los beneficios en crecer, es decir, utilizar sus beneficios para financiar su crecimiento. Si tiene grandes deudas, debería dedicar parte de los beneficios a reducirlas. Si tiene una deuda controlada y no tiene muchas opciones de invertir sus beneficios para crecer, debería dedicar gran parte de los beneficios generados a pagar dividendos o a recomprar acciones. Sería la decisión más lógica. Por eso, compañías maduras como Redeia y Coca-Cola dedican gran parte de sus beneficios para repartirlos a los accionistas mediante el pago de dividendos. Los dividendos se pueden pagar de dos formas. El dividendo se puede pagar en efectivo, que puede estar sujeto a retención de impuestos. La otra forma es dando a elegir al accionista si prefiere cobrar el dividendo en efectivo o en acciones, y en este caso se suele llamar scrip dividend. Para pagar un dividendo con acciones, lo que hace la empresa es emitir esas acciones. Lo vemos. Suponemos que una compañía solo tiene 4 acciones en circulación, y nosotros tenemos una, así que tenemos el 25% de la compañía. Si la empresa decide pagar una acción a quien ya posea una, pasaríamos a esta situación. Nos habríamos quedado igual. Seguiríamos teniendo el 25% de la compañía. Tendríamos 2 acciones, sí, pero valdrían la mitad cada una, así que nos habríamos quedado igual. Esta manera de pagar dividendo se hace para aparentar que se está pagando un dividendo al accionista, pero realmente no se le está dando nada, porque lo que se le está dando por un lado se le está quitando por el otro. Aunque hay una excepción. Si se hace un scrip dividend, pero la empresa recompra las acciones que luego va a entregar, entonces sí que está dando un dividendo de verdad. Un ejemplo de esto es Viscofan. Utiliza el scrip dividend, pero vemos como las acciones en circulación no aumentan. De hecho, se van reduciendo levemente. Esto es porque Viscofan recompra como mínimo el número de acciones que reparte como dividendo. Decíamos que ganaremos dinero en bolsa vendiendo las acciones más caras de lo que las compramos y a través del pago de dividendos. Si el pago del dividendo es en efectivo, será interesante la inversión en dividendos dependiendo de la revalorización de la acción. De nada sirve un alto dividendo si la compañía cada vez vale menos. Invertir en bolsa en el pasado en Telefónica o en Kraft Heinz, a pesar de tener buena rentabilidad por dividendo, hubieran sido malas inversiones, ya que el precio de las acciones lleva cayendo varios años. Además,
aunque el dividendo de Kraft Heinz sea de $1,60 por acción, que supone un 7% de rentabilidad para una inversión actual, para un inversor del 2017 solo sería un 2% respecto a su inversión inicial. Suponemos ahora que tenemos dos acciones. Una paga un dividendo que genera una rentabilidad del 5% anual y la otra un 7%. Si la primera sube en bolsa de media un 10% al año y la segunda un 2%, ganaremos más con la primera, a pesar de que la segunda paga más dividendo, ya que la suma de ambas será nuestra rentabilidad como accionistas. Una vez que hemos visto los dividendos, veamos la otra vía para ganar dinero en bolsa: comprar una acción y venderla en el futuro más cara. Para hacer esto hay que entender qué influye en que se mueva el precio de la acción. Cuando compramos una acción, estamos comprando un negocio real y nos convertimos en accionistas de pleno derecho de esa compañía. Somos dueños de una pequeña porción de dicha empresa. No estamos comprando un gráfico, una tendencia o algo abstracto. Compramos un negocio, y si al negocio le va bien, a nosotros como accionistas también nos irá bien. El negocio es el mismo en el corto plazo, es decir, McDonald's, por ejemplo, es la misma empresa un día antes o después. Sin embargo, el precio de la acción se mueve todos los días. De hecho, se mueve prácticamente cada minuto. Pero estamos comprando lo mismo, simplemente un poco más barato o más caro. Este es el gráfico de la acción de Amazon del 4 de mayo. Vemos cómo ha cotizado a muchos precios diferentes en el mismo día. La acción abría en $269 a las 9:30 hora de Nueva York y subía hasta los 276 a las 10:50. En poco más de una hora, la acción había subido un 2,55%. Así que, a las 9:30, cotizaba un 2,55% más barata que a las 10:50. Desde luego que Amazon era el mismo negocio, ni mejor ni peor, a las 9, a las 10 o a las 11. Sin embargo, el mercado nos dio la oportunidad de comprar un 2,55% más barato. Después de las 10:50, el precio de la acción siguió fluctuando, llegando a bajar de los $276 a los 270. Y esto es un día cualquiera, no es un día de alta volatilidad. Esto nos lleva a la conclusión de que el mercado a muy corto plazo no se mueve por la evolución del negocio. Hemos visto hace unos minutos que las acciones suben si hay más demanda que oferta, es decir, si los inversores tienen más interés en comprar que en vender, y bajan en caso contrario. En el corto plazo, los movimientos se producirán la mayoría de las veces por emociones. Emociones como el FOMO, que significa miedo a perderse algo, y que puede llevar a comprar acciones cuando no se debe, como la euforia, cuando se piensa que la bolsa solo sube y que nunca baja, o como el miedo, cuando se vende una acción por miedo a que baje más. En ninguno de estos casos se ha comprado analizando los fundamentales de la compañía, y el resultado de estas operaciones suele ser malo. Para salir de este ciclo de los pollos, es fundamental formarse para invertir. Este ciclo se ha representado de distintas maneras. Otra, por ejemplo, es esta. Aparte de las emociones que hemos comentado, también se puede vender una acción por ver que no se mueve, por aburrimiento. Además, el mercado a corto plazo se mueve por noticias, rumores, presentación de resultados, catástrofes, conflictos, datos macroeconómicos, como el crecimiento económico o el paro, reuniones de los bancos centrales y sus medidas, como la variación de los tipos de interés o inyecciones de liquidez, etc. Lo que se comenta en las redes sociales también puede mover el mercado a corto plazo, pero muchas veces estos hechos se magnifican por las emociones. Así que las emociones humanas es el factor más importante que mueve las acciones a corto plazo. El hecho de que las emociones hayan estado muy presentes en muchos inversores a la hora de comprar o vender una acción hace que el precio de la acción generalmente se mueva en forma de ondas en el corto plazo. La teoría de las ondas de Elliott habla sobre estos movimientos y también indica que en los gráficos de las acciones se pueden observar patrones. Además, dado que los seres humanos nos comportamos de la misma manera ante las mismas situaciones, hay patrones que tienden a repetirse en el tiempo. Esta teoría dio un fuerte impulso al análisis técnico a principios del siglo XX. Pero cuanto más ampliemos el periodo de tiempo en el que observamos la evolución de una acción o de un índice, más linealidad veremos y menos ondas veremos. Esto lo vemos en el SP500, en el gráfico de los últimos 90 años. Vemos que el gráfico de los últimos años es claramente ascendente. Pero si cogemos un pequeño periodo, puede ser cualquier cosa. Para el ejemplo, muestro el periodo del 15 de febrero al 10 de abril de 2026. Esto va en línea con la famosa frase de Benjamin Graham:
El mercado es un esquizofrénico a corto plazo, pero recupera su cordura a largo plazo. Esto parece indicar que una inversión a largo plazo tiene muchas probabilidades de ser exitosa. El mercado recupera su cordura a largo plazo, ya que, a medida que vamos mirando las cotizaciones con un periodo más amplio, la evolución de dichas cotizaciones va dependiendo más de los beneficios y evolución de la compañía y menos de las emociones. A corto plazo, las emociones son principalmente las que mueven el mercado, y esto hace que en el corto plazo el mercado sea un esquizofrénico. El análisis técnico trata de predecir los movimientos a corto plazo basados en patrones generados por el comportamiento humano y, por lo tanto, por sus emociones. El análisis fundamental trata de determinar el valor real de una acción, llamado también valor intrínseco o precio objetivo, y compararlo con el precio de la acción. El valor real o intrínseco de una acción dependerá de los beneficios y evolución de la compañía. Por ejemplo, el valor real de la acción de Apple dependerá de la evolución de Apple como empresa y de los beneficios que genere. Podemos elegir invertir a corto plazo o invertir a largo plazo. Cuanto más a corto plazo invirtamos, más sentido tendrá el análisis técnico. Cuanto más a largo plazo invirtamos, más sentido tendrá el análisis fundamental. Personalmente me quedo con la inversión más a largo plazo, ya que hemos visto que el mercado a largo plazo tiende a subir, porque las compañías generan beneficios y estos tienden a crecer y acumularse. Además, la inversión a largo plazo cuenta con las siguientes ventajas. La bolsa a largo plazo es más predecible, ya que el precio de la acción depende de los beneficios y la evolución del negocio. Es cuando el mercado muestra su cordura. Que sea más predecible hace que sea más fácil de acertar y, por lo tanto, a la larga, será más rentable. No es necesario estar muy pendiente de las cotizaciones, ya que una vez analizada y elegida la inversión, solo hay que esperar, sin prisa, lo que nos da tranquilidad. Además, es el método utilizado en el pasado y en el presente por los grandes inversores, como Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch y prácticamente todos los gestores de fondos de inversión. Otra opción es utilizar el análisis fundamental para elegir qué acción comprar y el análisis técnico para decidir a qué precio comprar. Hemos dicho que el precio a corto plazo se mueve principalmente por las emociones humanas. Por supuesto que nosotros no nos tenemos que dejar llevar por nuestras emociones a la hora de invertir en bolsa. En la inversión debemos ser fríos como el hielo. Cuantas menos emociones, mejores resultados obtendremos. El FOMO, la euforia o la codicia nos pueden llevar a comprar cuando no debemos. La codicia nos puede llevar a realizar operaciones especulativas muy peligrosas, con el afán de ganar cada vez más dinero. Vender con las caídas en bolsa por miedo o vender una acción por aburrimiento no serán ventas en el momento adecuado. Por lo tanto, debemos alejar lo máximo posible nuestras emociones. Bien, hasta ahora hemos visto que la bolsa es un buen lugar para invertir. Hemos visto cómo funciona, cómo salen las empresas a cotizar, cómo las compras y ventas de los inversores provocan los movimientos del precio de una acción, cómo ganamos dinero con una acción, para qué usa una empresa sus beneficios y uno de esos usos, los dividendos, y qué mueven los precios de las acciones a corto y a largo plazo. Esto último lo hemos visto para poder explicar la vía número 1 para ganar dinero en bolsa: comprar acciones y venderlas a un precio superior en el futuro. Para hacer esto, vamos a utilizar la inversión a largo plazo, por las ventajas que tiene. Para elegir las acciones a comprar, nos basaremos en la filosofía del value investing o inversión en valor, que consiste en comprar acciones a un precio inferior a su valor intrínseco o a su valor real, es decir, comprar algo por menos de lo que vale. El análisis y valoración de empresas se hace para poder tomar las dos decisiones más importantes en la inversión: si debemos comprar una acción o no, y una vez comprada, cuándo venderla, ya que podemos comparar el valor real de una acción con el precio al que está cotizando en bolsa. De esta manera podemos comprar barato y vender caro. Veamos lo que dicen dos grandes inversores al respecto. Joel Greenblatt dice: los precios fluctúan más que el valor, es ahí donde reside la oportunidad. Según Pat Dorsey, hasta la mejor de las compañías hará daño a su cartera si paga un precio excesivo por ella. Pero al decir todo esto, estamos suponiendo que el precio de la acción es diferente a su valor real, y por lo tanto, estamos diciendo que el mercado no es eficiente, ya que decimos que el precio no siempre refleja lo que realmente vale la empresa. Pero, ¿realmente esto es así? Vamos a verlo. Vamos a ver qué pasó, por ejemplo, en 2019, un año con poca volatilidad.
La volatilidad es un indicador que mide si el mercado se mueve mucho o poco, ya sea hacia arriba o hacia abajo. A pesar de la baja volatilidad de 2019, las acciones de megacapitalización, las 10 empresas más grandes y seguidas del planeta en ese momento, tuvieron una diferencia promedio entre su precio mínimo y máximo de 52 semanas del 44%. Incluso Facebook, antes de llamarse Meta, en ese periodo de un año llegó a cotizar a $123 en su mínimo y a 209 en su máximo. Esto es una diferencia de casi el 70%. Comprar barato y vender caro es siempre una buena estrategia, y Mr. Market sigue ofreciéndonos muchas oportunidades para hacerlo, incluso con negocios duraderos, establecidos y ampliamente seguidos. La asombrosa realidad es que las emociones omnipresentes de la codicia y el miedo centran el pensamiento a corto plazo. La falta de paciencia y el deseo innato de gratificación instantánea de algunos inversores mueven con suma frecuencia los precios de las acciones, incluso los de las acciones de gran capitalización. Ya hemos visto la fuerte variación del precio intradía en una compañía muy grande y muy seguida como Amazon. Los precios de las acciones fluctúan aleatoriamente todos los días, a veces violentamente en ambos lados, pero el valor real de una empresa cambia muy lentamente. Ahí radica la gran oportunidad. Centrarse en lo que se mueve es parte de nuestros instintos evolutivos. Esto explica por qué la mayoría de los inversores se centran más en los precios de las acciones, que siguen oscilando, que en sus valores reales, que cambian con bastante lentitud. Sobre las fluctuaciones de los precios, Benjamin Graham decía lo siguiente: básicamente, las fluctuaciones de precios solo tienen un significado significativo para el verdadero inversor. Le brindan la oportunidad de comprar cuando los precios caen bruscamente y de vender cuando avanzan mucho. Esto es lo mismo que decimos al final de cada vídeo. Compra barato y vende caro. Este consejo de Graham es a lo que se refiere Buffett cuando dice: sé temeroso cuando los demás sean avariciosos y sé avaricioso cuando los demás sean temerosos. Sobre la pregunta que nos hacíamos de si el precio de la acción era diferente a su valor, si el mercado no era eficiente, Buffett dice lo siguiente: si los mercados fueran eficientes, yo estaría pidiendo caridad en la calle. Así que ya tenemos claro que, por un lado, tenemos el precio de las acciones, que es información pública, y como varía cada día, va dibujando un gráfico. Por otro lado, tenemos el valor intrínseco de la compañía, que es lo mismo que su valor real, y también llamado precio objetivo. El valor intrínseco es el valor real de una empresa, y no hay que confundirlo con el valor en bolsa, es decir, con el precio de cotización. Valor es lo que recibimos, y precio es lo que pagamos. Para entenderlo, vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Imagina que compras en diciembre unos pantalones por 40 euros. En enero los rebajan al 50%, así que ahora se pueden comprar por 20 euros, a mitad de precio. ¿Esto quiere decir que el valor de los pantalones ha bajado? Desde luego que no, ya que recibimos los mismos pantalones que hace un mes. El valor se mantiene, sin embargo, el precio ha variado, pues algo similar ocurre con las acciones en bolsa. Detrás de cada acción hay un negocio, y ese negocio tiene un valor. La diferencia es que, en vez de variar el precio algún día puntual, como es el caso de los pantalones, en el caso de la bolsa el precio varía todos los días. De hecho, varía prácticamente cada minuto. Así que, esto se trata de aprovechar la diferencia entre el valor intrínseco y el precio de cotización. Cuando el valor intrínseco de una acción es muy superior al precio al que cotiza en bolsa, la acción está infravalorada, lo que sería una señal de compra. En caso contrario, tendríamos una compañía sobrevalorada. El valor intrínseco y el precio no suelen coincidir, pero lo importante es que a largo plazo tienden a converger. Por eso es importante comprar empresas por debajo de su valor intrínseco, lo que en lenguaje coloquial decimos comprar barato. Cuando converjan precio y valor, ganaremos la diferencia, es decir, ganaremos el potencial de revalorización. Además, si compramos acciones de empresas excelentes, el valor intrínseco de estas seguramente vaya aumentando con el tiempo, por lo que el valor de nuestras acciones también subirá, con lo que conseguiremos doble ganancia. Veamos algunos ejemplos que muestran compañías con una diferencia entre valor y precio. En el gráfico podemos ver la caída del 25% del precio de las acciones de Netflix en marzo de 2020. La caída se debió a los confinamientos por la pandemia. Resulta que los confinamientos no hacían que el valor de Netflix bajase. De hecho, al tener que estar la gente en casa, había más tiempo para ver la tele. Netflix se veía beneficiada, al menos de forma temporal,
por lo que el valor de Netflix era el mismo o superior que un mes antes. Sin embargo, el precio había caído con fuerza. Caídas que daban la oportunidad de comprar más barato una compañía que valía lo mismo o más. El precio se recuperó rápidamente. Otro ejemplo. Durante 2021, 2022 y 2023 hablamos varias veces de Elecnor en el canal, debido a que consideraba que había mucha diferencia entre el precio de la acción y el valor de la empresa. Finalmente, durante 2022 y 2023, el precio de la acción y su valor convergieron, y actualmente considero que la acción se encuentra sobrevalorada, con el precio por encima de su valor intrínseco. Y por tanto, bajo la filosofía del value investing, no sería momento de comprar, sería momento de vender. Un ejemplo más reciente es Meliá, de finales de 2025. Aquí también veíamos en la valoración una diferencia entre el precio de la acción y su valor intrínseco. La acción subió entre marzo y abril de 2026 casi un 50%. No sabemos cuándo el precio irá a buscar su valor intrínseco, pero tarde o temprano lo acaba haciendo. Otra forma de ver que el valor y el precio no suelen coincidir es la variación del precio intradía. En una sesión de bolsa puede haber bastante diferencia entre el precio mínimo y máximo de cotización. El precio se ha movido mucho, pero el valor no lo ha hecho. La empresa no cambia de una hora para otra, es la misma, así que vale lo mismo. Y ahora me puedes decir, vale, muy bien, ¿y cómo sé yo cuál es el valor intrínseco de una acción? Pues el método considerado como el más preciso a la hora de calcular el valor intrínseco de una empresa es el descuento de flujos de caja. La fórmula de cálculo es la siguiente. El valor de una acción o de una compañía es igual a los flujos de caja que va a generar en el futuro, es decir, el dinero que va a ganar la compañía. Esto se divide entre 1 más WACC. Para no calcular esto hasta el infinito, se calculan n años y se suma VR, que es el valor residual de la empresa en el último año que hemos calculado los flujos de caja, en el año n. Las siglas FCF es el flujo de caja libre que va a generar la compañía en cada año, y la WACC es el coste medio ponderado del capital que vamos a utilizar para la actualización de los flujos de caja. Normalmente se hace el cálculo a 10 años. De hacerlo así, esta sería la fórmula. Al hacer esta división, lo que se hace es penalizar los flujos de caja cuanto más tarde se generen. Valen más 10 millones generados en 2026 que 10 millones generados en 2030, ya que el dinero generado ahora se puede invertir y generar una rentabilidad con él. Y por eso vale más ahora que si tenemos que esperar 5 años a recibirlo. Bien, ¿y qué es la WACC? La WACC es el coste medio ponderado del capital, también conocida como la tasa de descuento que debe utilizarse para determinar el valor presente de un flujo de caja futuro. Aquí hay dos factores clave. 1. El coste de la deuda financiera. Si suben los tipos de interés, subirá el coste de la deuda. Si una empresa no tiene deuda, esto no le afectará. 2. El coste de oportunidad de los accionistas. Su fórmula está influida por el riesgo de mercado, por la rentabilidad media de la bolsa. Se podría considerar la del S&P 500. Y por la rentabilidad libre de riesgo, que se suele utilizar el bono americano a 10 años. Si sube la rentabilidad del bono a 10 años, sube el coste de oportunidad para los accionistas y por tanto sube la WACC. Al estar la WACC dividiendo, hace que el valor de la compañía baje. Si la renta fija sin riesgo, como puede ser el bono americano a 10 años, sube de rentabilidad, habrá inversores que lo vean más atractivo que la bolsa, ya que la bolsa tiene su riesgo. Veamos ahora el valor residual. Se calcula porque suponemos que la empresa no va a durar solamente 10 años, sino que va a seguir operativa indefinidamente. Este valor residual lo calcularemos como una proyección a perpetuidad del último flujo de caja, y esta es su fórmula. Si hacemos el descuento de flujos de caja a 10 años y suponemos que a partir de 2035 la empresa será madura y por lo tanto no podrá crecer mucho, al 3% por ejemplo, suponiendo una WACC del 8%, este sería el valor residual. Este método es el considerado más exacto, pero el descuento de flujos de caja tiene sus inconvenientes, como la dificultad de estimar el valor residual y la WACC, y además la gran influencia que tienen en la valoración. Esto hace que sea difícil llevar a la práctica este método de valoración sin un gran riesgo de error. Así que no te asusten todas estas fórmulas, ya que no será necesario usarlas. Pero te he mostrado este método para que te quedes con 3 ideas clave y que sepas de dónde vienen. 1. Los beneficios o flujos de caja futuros determinan el valor real de una compañía. 2. Si suben los tipos de interés o la rentabilidad de los bonos sin riesgo, hará que el valor de la compañía baje. Y 3. El dinero hoy vale más que el dinero mañana.
¿Y cómo podemos saber qué beneficios va a generar una empresa en el futuro? Para eso hacemos el análisis de la compañía. El análisis fundamental de una compañía trata de determinar el valor real de una acción analizando los factores que pueden influir en ese valor en el futuro. Ya hemos dicho que la cotización de una acción y su valor real tienden a unirse en el futuro, y por lo tanto lo interesante es comprar acciones a un precio bastante por debajo de su valor intrínseco. Además de para calcular el valor intrínseco, el análisis fundamental sirve para evaluar la calidad de la compañía y por lo tanto el riesgo de la inversión. Haremos el análisis fundamental analizando todos los factores que influyen en el negocio de la compañía. Serán estos 7 más la valoración. Vamos a empezar viendo el modelo de negocio. Tenemos que ver cuáles son sus líneas de negocio, cómo genera ingresos la compañía, países en los que está presente, costes y todo lo necesario para entender muy bien a qué se dedica la compañía, y así poder hacer una valoración correcta. Un punto importante es ver si los ingresos son recurrentes. Los ingresos recurrentes es algo que da mucha seguridad al negocio. Aunque una compañía no tenga ingresos recurrentes como tal, sus productos o servicios pueden tener un consumo recurrente, como puede ser la comida, el tabaco, etc. Debemos saber qué ventajas competitivas tiene, ya que será la manera de protegerse de la amenaza de competidores, tanto de los actuales como de posibles nuevos competidores. También es importante ver qué amenaza hay de productos sustitutivos. Por ejemplo, si teníamos el monopolio de látigos para carruajes en 1920, no teníamos amenaza de competidores. Competidores eran otras empresas que vendían látigos. Pero sí teníamos una amenaza fuerte de un producto sustitutivo, el coche. Si los carruajes de caballos se empiezan a sustituir por coches, nuestro negocio de látigos para carruajes estará muy amenazado, estará en peligro. A mayores amenazas tenga el negocio, mayor riesgo tendrá la inversión. Entender el modelo de negocio es clave. Si no entendemos bien el negocio de una compañía, no será posible analizarlo y deberíamos descartar la acción. Hay más de 50.000 acciones cotizando en bolsa como para invertir en un negocio que no entendamos. Lo adecuado es invertir solo en acciones que estén dentro de nuestro círculo de competencia. Entender en detalle cómo funciona un negocio llevaría mucho más tiempo. Es un nivel bastante más avanzado y que se sale del marco de este curso. Una vez que entendemos el modelo de negocio de una empresa, pasamos al segundo punto, el análisis del equipo directivo. El futuro de cualquier empresa depende en gran medida del equipo directivo. Un equipo directivo bueno es muy importante. Son los que manejan su rumbo. Nos fijaremos en la evolución de la empresa con dicho equipo, la experiencia que tienen en el sector y en su puesto, y el número de acciones que poseen de la compañía respecto a su salario, o si los insiders están comprando. Es importante que tengan un gran número de acciones, ya que así estarán incentivados a gestionar mejor la empresa para que así suba la acción en bolsa. De esta manera, los intereses de la dirección estarán alineados con los de los accionistas. En cuanto al macroentorno, tenemos que pensar qué factores sociales, económicos, políticos y tecnológicos pueden afectar en el futuro al negocio de la empresa de manera importante. Si es de forma temporal, no tendrá importancia. Tenemos que ver cuáles afectarán positivamente, negativamente o directamente no afectan prácticamente al negocio. Por ejemplo, cuando analizamos Microsoft, decíamos que había factores políticos que eran un riesgo para la empresa, ya que el poder de las grandes tecnológicas estaba siendo demasiado grande y había gobiernos que se estaban preocupando por ello y lo querían limitar. Podría ser con nuevas regulaciones, leyes antimonopolio o nuevos impuestos. En factores económicos, debemos mirar cómo puede afectar el entorno económico a la empresa, como por ejemplo en caso de recesiones, subidas de tipos de interés, inflación, etc. Las crisis económicas no afectan especialmente a Microsoft, como podemos ver en los beneficios de 2006 a 2011 y de 2018 a 2022. Solo bajó algo en 2009, para recuperarse al año siguiente. La inflación no le afecta especialmente, debido a su capacidad para fijar precios, y los tipos de interés no más que a otras compañías, ya que no tiene apenas deuda. En cuanto a factores tecnológicos, al estar en un sector que evoluciona rápido, podría quedarse atrás, como les pasó a Nokia, Kodak o BlackBerry, aunque de momento no parece que eso vaya a pasar en los próximos años. En factores sociales no veíamos ninguno que afectara especialmente a Microsoft, ni positiva ni negativamente. Para ver un ejemplo de factores sociales, vamos a ver lo que comentamos de Amadeus, compañía que gana más dinero cuanto más viajes en avión se hagan en el mundo. Bien,
El hecho de que haya una tendencia de largo plazo de que las personas cada vez queramos viajar más y cuanto más lejos mejor, favorece a Amadeus. Pasamos al crecimiento de la compañía y a sus perspectivas de futuro. Es muy importante tenerlas en cuenta, ya que el valor de una compañía depende de los beneficios que generará en el futuro. Por eso debemos ver cómo puede evolucionar el negocio y el sector. Por ejemplo, cuando analizamos Amadeus, en la parte del modelo de negocio, vimos que la empresa ganaba dinero en función del número de reservas de vuelos que se hacían en su plataforma, donde tiene una cuota de mercado del 43%. Es decir, de todas las reservas de vuelos que se hacen a nivel mundial a través de un GDS, el 43% las hace Amadeus. También ofrece un software para aerolíneas, que se usa para la mitad de los vuelos a nivel mundial. También aquí gana dinero cuantas más reservas se procesen. En el análisis concluimos que no tenía amenaza de competidores, por lo que los competidores no quitarán ventas a Amadeus. Con todo esto, llegamos a la conclusión de que el crecimiento de Amadeus estará en línea con el crecimiento del número de pasajeros a nivel mundial. El número de pasajeros a nivel mundial ha ido creciendo a largo plazo, con estancamiento en distintas crisis. A futuro, se espera que crezca a un 4,5% anual hasta el 2028 y a un 3,5% anual hasta el 2053. Si sumamos a esto el incremento de precios, algo similar a la inflación media, tenemos un crecimiento del 7% hasta el 2028 y del 6% hasta el 2053. Esta es la estimación que hicimos. Esta estimación coincide más o menos con el objetivo de crecimiento en ingresos que daba la directiva de Amadeus hasta 2028. Con esto ya tenemos una estimación bastante buena de lo que puede crecer la compañía. Entender el modelo de negocio nos hace ver de qué depende el crecimiento de los ingresos y beneficios de Amadeus, y si este crecimiento está protegido o no por ventajas competitivas. En este caso, el crecimiento de Amadeus irá de la mano del crecimiento del número de pasajeros a nivel mundial, y este dato es fácil de obtener en Google o a través de cualquier inteligencia artificial tipo ChatGPT, Gemini, etc. También podemos apoyarnos en webs como TKR o Market Screener, que nos dan previsiones de los analistas para los próximos años, de ingresos, beneficios, etc. Pero hay que tener cuidado con estas previsiones, ya que los analistas se suelen pasar de optimistas. Pero también es importante mirar qué crecimiento ha tenido históricamente la compañía. Es más probable que una compañía que venía creciendo siga creciendo en el futuro, a que lo haga una compañía que no crecía. En el caso de Amadeus, vemos que crece de manera constante tanto en ingresos como en beneficios desde el 2010, con la excepción de la pandemia, cuando no se podía volar. Esto da confianza de que en el futuro lo pueda seguir haciendo así, y por lo tanto, que se cumplan las previsiones. Este proceso de análisis lo aplico en todos los análisis de las compañías. A veces en YouTube entro más en detalle y otras veces paso más por encima. En cualquier caso, tenemos varios ejemplos de análisis donde vemos este proceso. Además de en Amadeus, tenemos ejemplos como los de Meliá, ASML, etc. Te dejaré un enlace a ellos en el primer comentario por si quieres ver alguno. En el apartado de situación financiera, tenemos que ver si la empresa está saneada financieramente. Aquí principalmente tenemos que mirar el nivel de endeudamiento, con indicadores como la deuda neta sobre el EBIT. ¿Y qué es la deuda neta? Pues la deuda neta es la diferencia del dinero que debo y el dinero que tengo. Veamos la fórmula en términos financieros. La deuda financiera neta se calcula como la suma de las deudas financieras de la compañía, a corto y a largo plazo, que principalmente son préstamos que vencen en menos de un año o en más de un año, y han sido concedidos por bancos. También pueden ser bonos emitidos por la compañía a cambio del pago de un cupón. A esto hay que restarle el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, que es el dinero que tiene la compañía en caja o en depósitos en el banco, y el valor de las inversiones financieras a corto plazo. Es decir, inversiones que se puedan hacer líquidas de una manera muy rápida, como pueden ser acciones de otra empresa, siempre que no sean muchas, o bonos a muy corto plazo. Por lo tanto, es lo que debe la empresa menos lo que tiene. Se nos pueden dar dos casos. Si la deuda neta es mayor que cero, quiere decir que la empresa tiene más deuda financiera que la suma de sus activos más líquidos. En este caso, dicho de manera simple, la compañía debe más dinero del que tiene. Si la deuda neta es menor que cero, quiere decir que la compañía tiene más dinero del que adeuda. Cuando una empresa está en esta situación, se dice que la compañía tiene caja neta, es decir, tiene más dinero del que debe. Veamos un ejemplo sencillo.
Una persona tiene $30.000 en su cuenta bancaria, 1.500 en dinero en efectivo, y no invierte en acciones. Esos son sus activos líquidos, que son los que se pueden convertir en dinero fácilmente. Esta persona pidió una hipoteca para comprar su casa, y aún debe al banco $60.000. Si a los 60.000 le restamos sus activos líquidos, nos sale $28.500, que sería su deuda neta. Suponemos que otra persona tiene 25.000 euros en su cuenta corriente, 2.000 en efectivo, y tiene una cartera de acciones que ahora mismo vale 53.000. Aún le quedan de pagar 70.000 euros de la hipoteca. Hacemos la misma operación y nos sale que tiene una deuda neta negativa de 10.000. Es decir, tiene una caja neta de 10.000. Tiene caja neta porque tiene más de lo que debe, a pesar de que su deuda con el banco sea mayor que la de la persona 1. Por cierto, la casa comprada no es un activo que se pueda convertir en dinero fácilmente, ya que no se puede vender de un día para otro, y por eso su valor no se tiene en cuenta para calcular la deuda financiera neta. Ahora vamos a ver por qué la deuda neta es importante. Primero, porque reducir la deuda aumentaba el valor de la empresa, y por lo tanto el valor de la acción. La misma empresa valdrá más si no tiene deuda a que si tiene 1.000 millones de deuda. El segundo motivo por el que la deuda neta es importante, porque define si la situación financiera de una empresa es buena o es mala. La deuda neta sobre el EBIT es un ratio que se utiliza para medir el nivel de endeudamiento y refleja los años necesarios para eliminar la deuda si todos los años dedicase su beneficio operativo a eliminarla. El EBIT es el beneficio operativo de una compañía. Si recuperamos la cuenta de resultados de Viscofan, si a los ingresos generados durante el 2025 le restamos todos los costes generados por el negocio, como consumo de materias primas, amortización de maquinaria, costes de los trabajadores, etc., llegamos al EBIT, también llamado beneficio de explotación o beneficio operativo. Si al EBIT le restamos los costes financieros y los impuestos, llegamos al beneficio neto generado por Viscofan en 2025. ¿Y por qué es útil el EBIT? Porque al quitar los impuestos y los gastos financieros, estamos excluyendo los efectos que no son del negocio, ya que el pago de intereses dependerá de cómo se haya financiado la compañía, y los impuestos del tipo impositivo del país. De esta manera podemos ver si operativamente el negocio es rentable o no. Ahora ya sabemos qué son la deuda neta y el EBIT, y podemos entender la importancia de este ratio, y cuanto menor sea, mejor, ya que la deuda genera los siguientes problemas a una empresa. 1. Tener que pagar los intereses, que reduce el beneficio final, y que en caso de ser muy elevados pueden comer el beneficio de la compañía y ahogarla financieramente. Cuanta más deuda tenga una compañía, más riesgo verán los bancos en ella, y por lo tanto, mayor tasa de interés le cobrarán. Otro problema es que si la situación se complica, las empresas endeudadas no podrán pedir más préstamos y tendrán que recurrir a ampliaciones de capital. Por ejemplo, Carnival, compañía de cruceros, vio cómo su actividad se reducía drásticamente en 2020 por la pandemia. Vemos la enorme caída de las ventas en 2020 y en 2021. Pero muchos de los costes son fijos, no desaparecen porque los cruceros estén parados. Así que Carnival perdió miles de millones en 2020, 2021 e incluso en 2022. Además, tenía mucha deuda. Carnival tenía graves problemas para hacer frente a los gastos, al pago de intereses y para devolver la deuda. Tuvo que recurrir a una ampliación de capital a un precio muy bajo. En la ampliación de capital se emiten nuevas acciones para captar dinero. Captaron dinero y la empresa no quebró, pero el problema es que se diluyó fuertemente a los accionistas. Vemos como las acciones en circulación casi se doblaron, lo que hace que, a pesar de que la compañía gana más ahora que antes de la pandemia, el precio de la acción está bastante lejos del que estaba antes de la pandemia. Sin la alta deuda que tenía Carnival en 2019, probablemente habría evitado la ampliación de capital. Pero recurrieron a la ampliación de capital para evitar la quiebra de la compañía. El riesgo de quiebra es un riesgo que se corre al tener una deuda elevada. Un nivel de deuda saludable suele ser cuando está por debajo de 3 veces el EBIT normalizado de la compañía. Lo más saludable financieramente es tener caja neta. El dato de la deuda neta lo puedes encontrar en los informes que presentan las compañías o en webs como TKR, Investing, Yahoo Finance, etc. Pasamos al apartado de la calidad del negocio. Aquí vamos a tener en cuenta dos cosas. La primera son los márgenes. Uno es el margen neto, que se calcula dividiendo el beneficio neto entre los ingresos. Otro es el margen operativo,
que es la relación entre el EBIT o beneficio operativo y los ingresos. Por ejemplo, si una compañía tiene unas ventas de 100 y unos costes operativos de 90, tendrá un beneficio operativo de 10. Si dividimos 10 entre 100, tenemos un 10%. Este sería el margen operativo. Suponiendo unos costes financieros de 1 y unos impuestos de 2, tendríamos un beneficio neto de 7, que dividido entre los ingresos nos da un 7%. El margen neto mide el porcentaje de las ventas que la empresa se queda como beneficio limpio. Vamos a verlo con el ejemplo de Viscofan. Si cogemos el EBIT de 204 millones que generó en 2025 y lo dividimos entre las ventas de ese año, que fueron de 1.251 millones, nos da un margen operativo del 16,3%. Haciendo lo mismo con el beneficio neto, nos da un margen neto del 12,6%. El margen al que opera una compañía depende fundamentalmente de si tiene poder de fijación de precios. Si la empresa sube los precios y los clientes siguen comprando, el margen de esa compañía aumentará. Y esto solo puede ocurrir si esa empresa tiene alguna ventaja competitiva. Si una empresa cuenta con ventajas competitivas, tendrá seguramente márgenes altos. Estos son algunos ejemplos. Los monopolios como AENA directamente no tienen competidores directos, tienen un gran foso defensivo. Si los márgenes de la compañía son bajos, seguramente no tengan ninguna ventaja competitiva, como las constructoras o los supermercados. En la ejecución de obras se compite por precio. Quien oferte la obra más barata seguramente sea quien la haga. No tienen poder de fijación de precios. Si suben el precio, probablemente se queden sin la obra. Algo similar pasa en los supermercados. Si suben los precios de los productos, seguramente iremos a otro supermercado a comprarlos, ya que no vemos casi diferencia, más allá del precio, de comprar en un supermercado o en otro. Lo mismo ocurre con las aerolíneas. También es interesante comparar el margen con las empresas de su sector, ya que puede haber compañías con alguna ventaja competitiva en sectores de calidad media o baja. Si tiene un margen superior a su competencia, probablemente tenga una ventaja competitiva. Vemos que Ryanair tiene un margen neto superior a otras aerolíneas. La otra pata importante de la calidad del negocio es la rentabilidad. Para medirla tenemos ratios como el ROA, el ROE, el ROCE, el ROIC o el ROIC, aunque realmente solo necesitaremos el ROCE, ya que es prácticamente lo mismo que el ROIC, y el ROIC, con dosis, es el ROCE del futuro. El ROA y el ROE no son útiles para un inversor. Para entender estos ratios, vemos rápidamente qué es el balance de una empresa. El balance está compuesto del activo, que es todo lo que posee una compañía. La otra parte del balance es el pasivo más el patrimonio neto, que es cómo ha financiado la compañía lo que posee. Puede que los accionistas hayan puesto el dinero. Esto es el patrimonio neto. El pasivo es lo que debe la compañía a bancos, proveedores, Hacienda, etc. La suma del activo siempre será igual a la suma del patrimonio neto más el pasivo. Empezamos con el ROA, que es el beneficio total entre el activo total, que es lo mismo que la suma del patrimonio neto más el pasivo. El ROE, que es el beneficio neto entre el patrimonio neto, que en inglés es equity. De hecho, la E de ROE es de equity. Luego tenemos el ROCE, que es el beneficio operativo entre el capital empleado, siendo el capital empleado igual al patrimonio neto más el pasivo no corriente más la deuda corriente. Esto quiere decir que del pasivo corriente solo cogemos la deuda que tiene un coste, por la que tiene que pagar intereses. El ROCE nos será mucho más útil que el ROA y el ROE, ya que una compañía puede tener un ROE alto porque tiene mucha deuda, por lo que puede ser un ratio engañoso. Y el ROA incluye todos los pasivos, y el ROCE solo tiene en cuenta los que generan costes. Por esto, de estos ratios solo usaremos el ROCE o rentabilidad sobre el capital empleado, que mide el beneficio que genera una empresa por cada euro de capital total empleado. Para entender bien el ROCE, veamos qué es el capital empleado. Decíamos que es la suma de patrimonio neto más pasivo no corriente más deuda corriente. El patrimonio neto es la financiación propia, que puede venir de dos vías. Una es con la emisión de acciones, como la salida a bolsa. Ahí la empresa recaudó dinero, pero también puede emitir acciones después de estar cotizando, mediante una ampliación de capital. La otra vía es reinvirtiendo los beneficios en la propia compañía. La financiación externa son las deudas tanto a corto como a largo plazo y principalmente serán préstamos bancarios o bonos. Así que lo que mide el ROCE es la rentabilidad que le saca a la empresa a cada euro que emplea. Tenemos dos compañías que generan un beneficio operativo de 10 millones.
Una emplea para ello un capital de 100 millones y la otra de 50 millones. Las dos ganarán lo mismo, pero la segunda está empleando la mitad de recursos para ello, así que será mucho mejor compañía. Pero lo importante es lo siguiente. Cuando buscamos negocios con alto ROCE, lo que realmente debemos buscar es negocios con altos ROIC, que es el retorno que una empresa puede generar en sus inversiones futuras. No hay que confundir el ROIC con el ROCE. El ROIC mide el retorno de las inversiones futuras y el ROCE el de las inversiones pasadas. Aunque si una empresa tiene un buen ROCE, seguramente el ROCE del futuro, el ROIC, también sea bueno, y viceversa. Es decir, si una compañía tiene un ROCE del 20%, es razonable pensar que el ROIC estará en torno a ese 20%. Por ejemplo, Inditex tiene unas 5.400 tiendas en todo el mundo y tiene un ROCE del 30%. Si abre una nueva tienda, ¿qué rentabilidad puede sacar a esa tienda? Pues si a las 5.400 tiendas actuales le saca una rentabilidad del 30%, lo lógico es pensar que si abre una nueva tienda le pueda sacar una rentabilidad de en torno al 30%. Veamos la importancia del ROIC con un ejemplo. Una compañía gana 100 millones en 2026 y tiene un ROCE del 25%. Vamos a suponer que mantiene ese ROCE. Si decide no pagar dividendos y utilizar todo su beneficio para reinvertirlo en la propia compañía para crecer, generará 25 millones de beneficio extra con ese beneficio reinvertido. Por eso, en 2027, la empresa ganaría 125 millones. Esto es un crecimiento del 25%. Si es capaz de mantener el ROIC en un 25%, seguirá creciendo al 25% y, por lo tanto, a la larga, el accionista obtendría alrededor de un 25% anual de rentabilidad. Es un ejemplo teórico, pero sirve muy bien para entender la importancia del ROIC, aunque en la realidad no será tan simple. Veamos otro ejemplo. Tenemos dos compañías que ganan lo mismo, y para ello emplean el mismo capital, así que las dos tienen un ROIC del 20%, que es un muy buen ROIC. La primera compañía reinvierte todos sus beneficios, y como tiene un ROIC del 20%, generará 2 millones con esa reinversión, que sumados a los 10 que gana de manera recurrente, en total son 12 millones en 2026. Ha crecido un 20%. Sin embargo, la compañía 2 no tiene tantas opciones de reinversión y solo puede invertir 5 millones. El 20% de 5 millones es 1 millón, así que en 2026 ganará 11 millones. Solo habrá crecido al 10%, a pesar de tener un ROIC del 20%. La primera compañía subirá en bolsa bastante más que la segunda. Vemos que no solo el ROIC es importante, sino también la capacidad de crecimiento que tenga la compañía. Veámoslo con ejemplos reales para entenderlo mejor. Viscofan ha tenido un ROCE de entre el 13 y el 18% en los últimos 10 años. Sin embargo, vemos como sus beneficios han crecido a un 4,8% anual de media en los últimos 5 años, una tasa bastante inferior a su ROCE, que está en un 16% de media. Es normal, el sector de las envolturas cárnicas no es un sector de alto crecimiento. De hecho, cuando analizamos la acción, comentamos lo siguiente. El mercado de las envolturas artificiales en volumen ha crecido a una media entre el 2 y el 4% en los últimos años, y se espera que continúe este crecimiento en el futuro. Así que nos vamos a quedar con el 3%, en la zona intermedia. Este 3% viene de dos factores. El primero es por un aumento del 1% anual en la población. Más personas, más consumo. El 2% restante viene por el aumento de consumo de carne envasada. Y por lo siguiente. Los fabricantes de embutidos en todo el mundo están sustituyendo la tripa animal, obtenida de los intestinos de cerdos, ovejas, etc., por envolturas artificiales, principalmente por envolturas de colágeno. Como Viscofan no utiliza tripa animal para elaborar las envolturas, es una tendencia que le favorece para crecer en el futuro. Para conseguir este aumento de volumen del 3%, necesitará invertir en CAPEX la parte del beneficio que no destina a retribuir al accionista. Necesitará invertir en nuevas líneas de producción o en nuevas fábricas. Con el ROCE que tiene, no debería tener problema en conseguirlo. A esto hay que sumar el aumento de precios que haya en el futuro. Consideramos un 2% anual de media, así que en total un crecimiento en euros del 5% anual. Y esto es lo que podría crecer Viscofan en el futuro. No voy a considerar crecimientos mayores en la parte de nuevos negocios. Si luego los tiene, pues mejor. Con esto vimos cuánto podría crecer Viscofan y cuánto del beneficio anual tendría que reinvertirlo para poder conseguir ese 5%. Como el crecimiento de Viscofan está limitado a las posibilidades de su mercado, dedica gran parte del beneficio a pagar dividendo.
Una cosa que no he dicho. Un roce de más del 10% sostenido durante varios años, como ocurre en Viscofan, es un síntoma de que la empresa tiene alguna ventaja competitiva. En este caso, sí las tiene, como explicamos en el vídeo donde analizamos la acción. Este último apartado que hemos visto es bastante avanzado, así que no te preocupes si tienes que volver a verlo alguna vez para entenderlo bien. Y además, estamos viendo muchísima materia en poco tiempo, así que no te preocupes si no entiendes todo. Pero prefiero hacer un vídeo de 2 horas y contarte toda la materia concentrada que darte 4 vídeos de 2 horas para al final contarte lo mismo. Así te ahorro 6 horas. Bien, hasta aquí ya entendemos a qué se dedica la compañía, si es de calidad o no, cómo está financieramente, qué futuro le espera, etc. Sabemos si es un buen negocio o no. Ahora tenemos que ver si está barata, en su precio justo o si está cara, ya que no hay que olvidar que esto se trata de comprar buenos negocios cuando están baratos. Una manera de ver si una empresa está cara o barata es mirando el múltiplo al que cotiza. El múltiplo más conocido es el PER. El PER es un ratio que de una manera muy sencilla nos relaciona la capitalización, que es lo que tendríamos que pagar para comprar todas las acciones, que es lo mismo que comprar toda la empresa, con el beneficio que genera la compañía al año. Por lo que es un ratio que nos compara la inversión que estamos haciendo en comprar un negocio con lo que este negocio nos va a retornar. Imagina que quieres comprar un negocio, da igual el que sea, por ejemplo, un gimnasio o un restaurante. Si lo compras es porque piensas que ese gimnasio o ese restaurante te va a dar beneficios en el futuro. Lo que harás para ver si lo compras es comparar el precio que te piden por él y los beneficios que esperas obtener, para ver si te sale rentable. Pues en la bolsa es lo mismo. Cuando inviertes estás comprando un negocio y te corresponden los beneficios que genere. La diferencia es que en vez de comprar el 100% de la empresa, compras un porcentaje muy pequeño. Vamos a suponer que el 0,0001. Ese porcentaje invertido es el que te corresponde de los beneficios futuros de la empresa. Esos beneficios te corresponden de una manera u otra, ya que aumentarán el valor intrínseco de la acción, o los cobraremos en forma de dividendos, como ya hemos comentado. Al invertir en bolsa, estamos comprando un negocio real. Cuando compramos acciones de empresas, nos ayudará a pensar como si estuviésemos comprando toda la empresa, como en el caso del restaurante o del gimnasio. Veamos un ejemplo. Tenemos la capitalización a fecha de grabación del vídeo de Microsoft y de Viscofan, y los beneficios generados por ambas. Dividiendo capitalización entre los beneficios, obtenemos el PER al que cotiza cada acción. Lo que el PER representa son los años que necesitaríamos para recuperar la inversión, en caso de que los beneficios se mantuvieran constantes en el tiempo. Es decir, si Microsoft generase en 2026, 2027, 2028 y así indefinidamente 101.000 millones de beneficio, se tardaría unos 30 años en generar 3.080 millones de beneficio, la capitalización actual de la compañía. Dicho de otro modo, un PER 30 quiere decir que, para obtener $1 al año, deberíamos invertir 30. Esto es una rentabilidad del 3,3% anual, y de un 5,9% anual en el caso de Viscofan. Esta sería la máxima rentabilidad por dividendo en caso de que cada una de las dos empresas dedicase todo su beneficio a pagar dividendo. Por lo tanto, cuanto más bajo sea el PER, más rentabilidad por dividendo y más barata estará una compañía. Pero hay que tener en cuenta que los beneficios no son constantes en el tiempo, van variando de un año a otro. Lo habitual en las empresas es que vayan creciendo. Al variar los beneficios de un año a otro, el PER actual irá cambiando también. Por eso, en las valoraciones siempre tenemos en cuenta la previsión de crecimiento de los beneficios, que en caso de que el precio de la acción no se moviese y por tanto la capitalización se mantuviera constante, el PER iría bajando año a año. Lo que a día de hoy podría parecer un PER alto y por tanto una acción cara que nos generaría baja rentabilidad, podría ser realmente una acción relativamente barata. Cuando miramos a qué PER cotiza una compañía, hay que tener cuidado con qué dato estamos tomando. Si nos vamos a Google y escribimos el nombre de la compañía más stock, Google nos da el PER. Según Google, el PER de Microsoft es de 24,7. El problema de este PER, o el que nos dan algunas webs, es que no sabemos qué tipo de PER es y cómo está calculado. Puede ser el PER del último año natural, el PER TTM, que es el PER de los últimos 12 meses, el PER Forward, que sería el PER estimado para el futuro, etc. Y todos estos PER serán diferentes si se utiliza el beneficio oficial o el normalizado.
El beneficio normalizado es el beneficio eliminando todos los ingresos y todos los costes extraordinarios, y es más útil para ver lo que puede ganar la compañía en el futuro. Como no sabemos qué tipo de PER nos están dando, considero que es mejor calcularlo uno mismo, ya que hemos visto que es fácil, y una plantilla Excel te lo calcula automáticamente. Hemos dicho que una empresa estará más barata cuanto más bajo sea el PER, pero con matices. Uno de ellos son las expectativas de crecimiento que tiene la compañía, ya que el crecimiento de los beneficios irá bajando el PER al que cotiza la acción. Otro matiz es la calidad de la compañía. Si un negocio es de mayor calidad, es normal que admitamos pagar más, es decir, que admitamos pagar un PER mayor. Por ejemplo, para una compañía de alta calidad y un crecimiento esperado relativamente alto a largo plazo como Microsoft, el mercado estará dispuesto a pagar un múltiplo de 25 veces sus beneficios. Para una compañía de calidad, pero con un crecimiento moderado a largo plazo, como es el caso de Viscofan, el mercado estará dispuesto a pagar un múltiplo inferior al de Microsoft, un múltiplo como 18. Aún así, superior al de la media de la bolsa, que está en 15, debido a esa mayor calidad de Viscofan respecto a la media de las compañías que cotizan en bolsa. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con el PER histórico al que ha cotizado la compañía en bolsa. Vemos que, en los últimos 13 años, Viscofan ha cotizado a un PER de entre 13 y 25, con una media de 18. Y este gráfico nos da una pista de cuando una acción está barata, que es cuando está cotizando a un múltiplo alejado de su media histórica. En este caso, por debajo de 16, tenemos un indicio de que la acción podría estar barata, y por encima de 22 tenemos un indicio de que la acción podría estar cara. Digo tenemos un indicio, porque habría que mirar si la compañía está un PER bajo por algo. Por ejemplo, podría ser porque sus expectativas de futuro han empeorado. Hay que tener en cuenta que el precio de una acción varía todos los días, y por lo tanto, la capitalización bursátil de esa compañía también varía todos los días. Y por consiguiente, el PER también varía todos los días. Además del PER, otros múltiplos con los que se valora habitualmente son el EV Free Cash Flow o el EV/EBIT. EV son las siglas de Enterprise Value, que es lo mismo que valor de la empresa, y esto es igual a la capitalización bursátil de la compañía más su deuda neta. Por lo que el EV es el coste real que asumiríamos al comprar una empresa. Si queremos comprar Viscofan entera, tendríamos que pagar 2.700 millones de euros, pero al comprarla nos quedamos con su deuda neta, que es de 241 millones, por lo que el coste de comprar Viscofan es la suma de ambas partidas, es decir, el EV, que es de 2.940 millones. El flujo de caja libre es una métrica que mide lo que gana una empresa. La diferencia con el beneficio neto es que el beneficio neto es la diferencia entre ingresos y costes que la empresa imputa en su cuenta de resultados, pero no siempre significa que ese dinero haya entrado realmente en caja. El flujo de caja libre, en cambio, es el dinero real que queda después de pagar las inversiones necesarias para mantener el negocio funcionando. Y el EBIT o beneficio operativo ya lo habíamos visto. Es el beneficio antes de intereses e impuestos. Decíamos que la manera de ganar dinero en bolsa es la suma de lo que suban de precio nuestras acciones más el dividendo que recibamos. También decíamos que no es lo mismo el valor de una compañía y el precio de la acción, pero que tarde o temprano el precio irá a buscar el valor real. Por lo que, cuando el precio de la acción está por debajo del valor, la acción está infravalorada, está barata. Buscamos ganar la diferencia entre el precio y el valor. Así que, vamos a ver qué podemos ganar con las acciones de Viscofan. Para ello, recordamos el crecimiento de ingresos que estimábamos que Viscofan podría tener en su línea de negocio tradicional. Y esto lo tenemos en cuenta para el crecimiento esperado del beneficio neto. Como la compañía va ganando cada año más, el valor de la compañía irá creciendo cada año. No mucho, ya que el crecimiento de los beneficios de Viscofan no será alto. Este crecimiento del valor real lo representamos en el gráfico en la línea verde, y lo comparamos con la cotización actual de la acción, con el precio. La diferencia será la rentabilidad esperada a 5 años. Esto lo pasamos a rentabilidad anual. Por subida de la acción esperamos un 6% de rentabilidad, ya que una rentabilidad anual del 6% durante 5 años es una rentabilidad acumulada del 33,5%. A este 6% le tenemos que sumar la rentabilidad por dividendo. En total, llegamos a un 11% de rentabilidad anual esperada para el accionista. Este es el dato que utilizamos para decidir si comprar o no comprar.
Yo personalmente no compro ninguna acción con una rentabilidad esperada menor al 15%. Si Viscofan bajase a 50 euros, la rentabilidad por dividendo aumentaría, y también la diferencia entre el valor real y el precio, y por tanto la rentabilidad esperada por la subida de la acción. En este caso, la rentabilidad total esperada sí superaría el 15%. Si has llegado hasta aquí, sinceramente, enhorabuena, porque ya sabes muchísimo más de bolsa que la mayoría de personas que invierten. Ahora bien, también hay personas que quieren llevar sus conocimientos mucho más lejos y quieren aprender a analizar empresas con mucha más profundidad. Por eso llevo 6 años impartiendo el curso avanzado de bolsa, curso donde vamos directamente a lo práctico. Cómo encontrar oportunidades de inversión, cómo analizar y valorar empresas o cómo construir y gestionar una cartera de acciones. Para eso te doy las mismas plantillas que utilizo yo para valorar acciones y gestionar la cartera. Herramientas pensadas para simplificar el análisis y ayudarte a centrarte en lo importante. Y algo clave, es un curso donde vamos directamente al grano. No hay minutos de relleno, no contamos batallitas innecesarias. Vamos, igual que el curso que acabas de ver. Tu tiempo es muy valioso como para hacértelo perder con contenido que no te aporte. Además, durante el curso contarás con mi atención personalizada, por correo, por Telegram y en las tutorías en directo por videollamada, donde podrás preguntarme todas las dudas que tengas. Todo esto desde mi experiencia como asesor financiero EFA, una certificación oficial otorgada por EFPA y que puedes verificar públicamente en su registro oficial. Hasta aquí es la fase de formación intensiva, que dura unas 7 semanas, pero podrás ir a tu ritmo, ya que hay clases grabadas y las tutorías en directo también quedarán grabadas. Después no te quedarás solo, pasarás a formar parte del club de inversión durante un año. Pasado ese año, se puede renovar la suscripción al club anualmente. Aquí hacemos una videollamada mensual para revisar la cartera, analizar empresas y resolver dudas. Tendrás acceso a la comunidad privada de Telegram, donde los alumnos comparten ideas de inversión, se debate sobre acciones, os comparto información sobre la bolsa, os resuelvo dudas, etc. También podrás ver mi cartera personal y todos los movimientos que realizo, siempre desde un punto de vista educativo. Una cartera que los alumnos llevan siguiendo desde hace 5 años, y donde pueden ver cómo aplico en la práctica exactamente el mismo método que enseño en el curso. Pero más allá de la rentabilidad, lo importante es el riesgo asumido, porque la inversión no solo es importante ganar dinero. De hecho, considero que es más importante cuánto riesgo asumes para conseguir esa rentabilidad. Y precisamente una de las claves del método es proteger el capital cuando el mercado se pone difícil. Por ejemplo, la cartera aguantó bien un año complicado como el 2022. El curso tiene garantía de calidad. Esto es que se puede solicitar la devolución total del dinero en caso de no estar satisfecho con el servicio, sin trabas. Simplemente se solicita y se devuelve el dinero. Y si quieres ver opiniones reales de alumnos, puedes consultar las reseñas públicas en Google, que evidentemente son mucho más transparentes que los típicos testimonios seleccionados de una página web. Si tienes cualquier duda sobre el curso, puedes escribir al correo aula@inviertigana.xyz y puedes ver toda la información del curso avanzado si escaneas el QR que tienes en pantalla o si pinchas en este enlace. Si ves el vídeo desde la televisión, solo verás el QR. Y si este curso gratuito te ha aportado valor, te agradecería muchísimo que dieses un me gusta al vídeo y que lo compartieras. Y como siempre, compra barato y vende caro.